Desesperado, el millonario arruinado vendía su empresa por centavos. Y en la transacción, la pequeña hija de la limpiadora cambió los contratos sin que nadie lo notara. Taylor Morgan se despertó cerca del mediodía, parpadeando mientras alargaba automáticamente la mano hacia su teléfono, que descansaba en la mesita de noche. Lo tanteó hasta encontrarlo y vio que había perdido 6 llamadas de distintas personas y tenía 8 mensajes en el chat. La mayoría, supuso, serían de amigos igual de despreocupados que siempre estaban buscando con quién pasar la noche o a quien pedir dinero prestado. Tal vez alguien intentó contactarlo por algún trabajo temporal. Sin embargo, Taylor rara vez aceptaba esos trabajos, y cuando lo hacía, era más por la posibilidad de conocer a alguna chica atractiva que por la necesidad de ganar dinero. Tenía ciertas peculiaridades en su carácter, y una de las más marcadas era su aversión al trabajo duro y constante. Desde niño, no había sido educado para esforzarse en ganar dinero. Vivía con su madre, quien trabajaba como enfermera, pero apenas sabía algo de su padre. Había abandonado a la familia cuando Taylor tenía solo 3 años. Siempre había creído que la vida debía ser más sencilla, que el dinero encontraría la manera de llegar a sus bolsillos sin que él tuviera que hacer demasiado esfuerzo. Probó trabajar como mesero, cocinero y repartidor, pero nunca duraba mucho. Se cansaba rápido, todo le parecía aburrido, monótono y falto de emoción. Sin embargo, tenía una afición constante, la compañía femenina. A Taylor le encantaban las mujeres, o más bien, disfrutar de su compañía. Le gustaba coquetear, conocer chicas, salir a bares y clubes. Pero casi todas sus relaciones eran fugaces. Tarde o temprano, la chica se daba cuenta de que Taylor no tenía dinero ni planes para el futuro y desaparecía de su vida tan rápido como había llegado. Su vida no era del todo gris, ya que contaba con otro talento, era extremadamente aficionado al juego. Su adicción se manifestaba en apuestas deportivas, partidas de póker y lanzamientos de dados. Lo acompañó en su juventud y continuó en su adultez. Desde temprana edad aprendió a moverse entre casas de apuestas y pasaba horas en los corredores de las apuestas deportivas, a veces arriesgando hasta el último centavo solo por la adrenalina de ver su apuesta ganar. Aunque, en la mayoría de los casos, perdía y su cartera quedaba vacía. Aún así, Taylor estaba convencido de que su gran momento estaba por llegar y que algún día la suerte le sonreiría. Tras asegurarse de que los mensajes del día no eran urgentes, se levantó de la cama y caminó con pereza hacia la ducha. El agua estaba fría, evidentemente porque no había pagado las cuentas a tiempo y le habían cortado el agua caliente. Se quedó bajo la ducha fría el tiempo suficiente para despejarse un poco y luego, tras secarse con una toalla, se puso unos jeans y una camiseta sencilla. Era un tipo atractivo, moreno, con una ligera barba y de complexión atlética. Ese día tenía una cita con su amigo, quien le había hablado de un nuevo bar donde transmitirían un partido de fútbol. Por supuesto, Taylor no iba a perderse la oportunidad, y quién sabe, tal vez encontraría una buena apuesta para hacer. Las apuestas hacían hervir su sangre, dándole un sabor especial a la vida. En un pequeño restaurante de la calle de al lado, se encontró con Eric López, su viejo amigo y, en cierto modo, su compañero de vida fácil. «Hey, amigo. Hoy vamos al bar deportivo, ¿no?» Eric, bostezando mientras le daba la mano a Taylor. «Sí, hombre. Apenas me desperté. Anoche estuve hasta tarde en el club, y hoy tengo que hacer unas cosas. Pero bueno, hoy juegan el Miami United contra los Los Angeles Stars. Es el partido del año». Tyler resopló con escepticismo. «El Miami es mi equipo favorito, pero últimamente han tenido una racha de mala suerte. Aunque, quién sabe. Tal vez hoy nos den una sorpresa». Eric se rió. «No lo dudo. Seguro que ya tienes decidido a quién apostarle». «Por supuesto. De algo tengo que vivir». «Bueno, es broma, en parte». Tras una breve charla, los amigos quedaron en verse en la noche en el bar deportivo El Golazo. Hasta entonces, Taylor decidió dar un paseo, comer algo y,
tal vez, encontrar un trabajo para el día siguiente, o más bien, esperar a que alguien le ofreciera algo interesante. Su lema, después de todo, era la espontaneidad, justo después de su otro lema, a ver si hay suerte. Por la noche, llegó a los Nians del Golazo. La música y el bullicio se oían desde afuera. Dentro, el bar estaba lleno, 2 enormes pantallas mostraban el partido. Mientras los equipos se preparaban para el inicio, los clientes discutían sobre las posibilidades, apostaban y pedían bebidas. Arek ya lo esperaba en la barra, bebiendo una cerveza. La bartender era una atractiva mujer de origen mexicano, con ojos oscuros y una larga trenza bien cuidada. Se llamaba María. María, sonriendo, les preguntó: «Hola, chicos. ¿Qué van a tomar?» Arek, levantando su vaso. «Otra cerveza para mí y para mi amigo también». «Gracias. Parece que hoy tendrán una noche movida, ¿no?», dijo Tyler, tomando su vaso y mirando a María. «Por supuesto. Hay fanáticos de ambos equipos, así que espero una noche intensa. Ojalá sin peleas». «Oh, sí, yo también lo espero. Pero si pasa algo, ¿serás mi guardaespaldas personal?», bromeó Tyler con una sonrisa. María se rió y negó con la cabeza antes de alejarse para atender a otros clientes. «Vaya, qué profesional. No perdiste tiempo en coquetear con la bartender», bromeó Arek, riéndose. «Es bonita, y me gustan las chicas bonitas. En realidad, cualquier chica que esté dispuesta a escucharme. Así que no me juzgues». Arek fingió poner los ojos en blanco y se giró hacia la pantalla. Los equipos ya estaban en el campo. Los comentaristas discutían la alineación y las probabilidades del partido. En la mesa de al lado, un hombre corpulento, de unos 50 años, con una camiseta de los Los Angeles Stars, hablaba apasionadamente con alguien sobre cómo su equipo lo tenía todo controlado y la victoria estaba prácticamente asegurada. Aquel hombre, con los ojos encendidos, levantando su cerveza, gritó: «No entienden nada. Los Ángeles Stars ganaron la Copa el año pasado, y no fue casualidad. Miren en qué forma están sus delanteros. La defensa de Miami es mediocre, no tienen una estrategia decente. Su entrenador es un novato, mientras que el nuestro es un verdadero profesional». Tyler no soportaba cuando alguien criticaba ferozmente a su equipo favorito. Sabía que Miami United no estaba en su mejor momento, pero en secreto aún esperaba un milagro. Palabra tras palabra, terminó en una discusión con el desconocido. Dándose la vuelta hacia el hombre, Tyler intentó calmar un poco su fervor. «Escucha, amigo, no subestimes a Miami. Todavía les quedan algunos jugadores decentes y si tienen suerte con un contraataque, tú, Los Ángeles, podría caer fácilmente. ¿Qué dices? ¿Quieres apostar?». En ese momento, Tyler cobró vida. Las apuestas eran su pan y agua. Claro, apenas tenía dinero, pero en situaciones así, su ludopatía se activaba por completo y su mente comenzaba a girar. Tyler, fingiendo revisar sus bolsillos, dijo despreocupadamente: «Bueno, apostaría, pero entiendes que la apuesta debe ser razonable». El hombre se rió. «Ajá, lo sabía, bocón. A ver, ¿cuánto tienes?». Tyler se sintió ofendido. No estaba acostumbrado a que lo menospreciaran tan rápido. Frunció el ceño y respondió: «Bocón o no, estoy dispuesto a arriesgar una suma seria. Solo que ahora mismo no la tengo conmigo. Y, de hecho, ¿por qué jugar con poco si estás tan seguro? ¿O acaso tienes miedo?». El hombre sonrió aún más, con la emoción brillando en sus ojos. A su alrededor, algunas personas empezaron a prestar atención a la conversación. ¿Miedo? Yo. Estoy dispuesto a apostar mi empresa, si quieres. ¿Ves? Sacó su billetera y mostró una tarjeta de presentación con el nombre de su empresa, H. Martinez & Partners.
Aquí está mi orgullo. Pero si vamos a arriesgar, que sea en grande. Entonces, ¿qué apuesta razonable propones tú? Por un momento, Taylor se sintió desconcertado, aunque fingió que no le importaba. ¿La empresa? Esto era una jugada seria. No había duda de que, si perdía, jamás podría pagar la deuda. Además, Miami estaba en una posición débil, así que sus probabilidades eran bajas. Pero, ¿y si ganaba? Sería una victoria gloriosa. Sacó un papel arrugado, un folleto de una agencia inmobiliaria, y notó que tenía el reverso en blanco. Pensó que el hombre no se detendría a verificar la autenticidad y rápidamente escribió una dirección falsa de un apartamento, agregando una suma considerable. De este modo, parecía que estaba apostando una gran propiedad, además de dinero. Para darle más credibilidad, firmó con una firma llamativa que no tenía valor legal, pero se veía convincente. Le entregó el papel al hombre y, con voz firme, dijo: «Yo apuesto esto. La dirección del apartamento y la cantidad que recibirás si llego a perder. Ahora, al menos presentémonos. Me llamo Taylor Morgan». El hombre torció un poco los labios mientras revisaba el papel. «Yo soy José Martínez». «J.E., ¿te gusta el riesgo, eh? Pues bien, trato hecho». Firmó su tarjeta de presentación y añadió: «Empresa H. Martínez & Partners. Apuesta por la victoria de Los Ángeles Stars». Eric, alarmado, se inclinó hacia Taylor. «¿Qué demonios estás haciendo? ¿De verdad crees que vas a ganar?». Taylor susurró: «Sé que las probabilidades son bajas. Pero si el entrenador decide hacer cambios inesperados o si alguien de Los Ángeles se lesiona, cualquier cosa puede pasar. Esto es fútbol, amigo, a veces, un solo segundo cambia el partido». Tras la apuesta, José y Taylor se separaron, cada uno en una esquina del bar, con la mirada fija en la pantalla. En el minuto 70, el marcador era un empate 1-1, lo que tenía a los fanáticos inquietos. José bebía su enésima cerveza, murmurando sobre la habilidad de sus jugadores. Taylor intentaba no mostrar nerviosismo, pero su mano temblaba visiblemente al tomar su vaso. Se acercaba el minuto final. El comentarista gritaba con emoción mientras en el bar reinaba un silencio tenso. Y, contraataque de Miami. Centro desde la banda. Esto puede ser peligroso. Disparo. Gol. El bar explotó. Los fanáticos de Miami gritaban de alegría, se abrazaban y casi volaban las mesas. José, pálido, vio cómo el balón entraba en la red de Los Ángeles en los últimos segundos. El pitido final selló el marcador, 2-1. José lanzó su vaso vacío contra la mesa con furia. ¡Maldición! ¡Demonios! ¿Quién iba a pensar que Miami lograría esto? Y justo al final, como una maldita broma. Taylor se acercó con una gran sonrisa y los brazos abiertos. «Bueno, amigo, acepto tus felicitaciones. Fue un gran partido, lo admito». José refunfuñó que esto era una locura. Pero una apuesta era una apuesta, y con varios testigos a su alrededor, no podía retractarse. «Ven mañana temprano a mi oficina. La dirección está en la tarjeta. Arreglaremos todo legalmente». Tyler, medio aturdido y medio embriagado por el éxito y la cerveza, no podía creer que acababa de ganar una empresa real. Se preguntaba, ¿y si todo era una farsa? ¿Una empresa pequeña en medio de la nada? Pero la tarjeta se veía legítima, logo, dirección, todo en orden. Buscó en Internet H. Martínez & Partners y descubrió que no solo existía, sino que era una compañía importante en el suministro de autopartes. ¿Era posible? Su corazón dio un vuelco. Esta era su oportunidad. Cuando salieron del bar, Eric, muy preocupado, le dijo: «¿Tienes idea de lo que has hecho?
Si mañana resulta que José es alguien serio y revisa tu apuesta, estarás en un gran problema. No creo que se tome a la ligera tu engaño con la supuesta propiedad. Tyler, levantando la cabeza con orgullo, sonrió. Una apuesta es una apuesta. Si hubiera perdido, sería mi problema. Pero ahora ya no importa. Además, parece un hombre de palabra. Si realmente tiene la empresa, debe ser alguien con honor y principios. Creo que todo saldrá bien. Arek negó con la cabeza con resignación. Eres incorregible. Está bien, me voy. Solo te aconsejo una cosa, mañana ve temprano, y si trae abogados, prepárate para cualquier pregunta. De camino a casa, Tyler revivía en su mente la escena de la victoria, la loca apuesta, la euforia en el bar. Pero también sentía una creciente ansiedad, ¿y si José le daba una lección al amanecer y lo asustaba? Sin embargo, su emoción era más fuerte que el miedo. No podía evitar temblar de anticipación, ¿y si realmente estaba a punto de convertirse en dueño de algo grande? Por la mañana, se despertó temprano, en contra de su costumbre, y trató de verse más o menos presentable. Se puso una camisa limpia, pantalones oscuros, todo con un aire de estilo de oficina que normalmente evitaba. En el taxi, para calmarse, repasaba en su cabeza los posibles escenarios que podrían desarrollarse. La oficina de H. Martinez & Partners estaba en el distrito financiero de la ciudad, en un rascacielos moderno. Al entrar, Tyler vio una espaciosa y luminosa recepción con grandes sofás de cuero y mesas espejadas. Varias personas vestidas de manera formal iban y venían. Detrás del mostrador de recepción estaba una mujer de aspecto estricto llamada Kelly. Kelly le sonrió profesionalmente cuando Tyler se acercó. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Vengo a ver a José Martínez. Mi nombre es Tyler Morgan, tenemos una reunión programada. La mujer lo examinó de arriba a abajo con una mirada profesional y, al parecer, sin quedar muy impresionada, tecleó algo en su computadora. El señor Martínez está ocupado en este momento, pero me avisó que vendría un invitado especial. Tome asiento y espere, le haré saber que está aquí. Tyler se sentó en uno de los sofás. Invitado especial, sonaba a ironía. Tal vez José tenía algo planeado. Pero ya no había marcha atrás. 5 minutos después, apareció el propio José, vestido con un traje caro y la corbata mal puesta, como si hubiera salido deprisa. José lo saludó con una sonrisa contenida. Hola, señor Morgan. Me alegra que no te hayas acobardado y hayas venido. Vamos a mi oficina. Tyler lo siguió hasta una oficina lujosamente decorada en el último piso. Ventanales enormes con vista a la ciudad, un sillón de cuero, un escritorio de madera maciza. Todo indicaba que la empresa y su dueño no estaban precisamente en bancarrota. Siéntate. No me gusta tomar decisiones bajo los efectos del alcohol o el juego, pero un trato es un trato. En esta ciudad, mi reputación vale más para mí. Lo entiendo. Yo mismo estaba algo borracho anoche, pero valoro la palabra dada. Y sí, admito que ni siquiera esperaba que hoy realmente me recibieras. José se recostó en el respaldo de su silla, cruzando los brazos sobre el pecho. Sí, estuve toda la noche pensando en qué hacer para salir de esto sin perder demasiado. Pero no estoy acostumbrado a jugar sucio. Así que ahora lo arreglaremos todo legalmente. Transferiremos los bienes de la empresa a tu nombre. Se llama H. Martinez & Partners, aunque los socios son viejos amigos que poseen una pequeña cantidad de acciones. Supongo que estarán furiosos por lo que hice, pero me las arreglaré con ellos. Ya idearé un plan para recomprártela en el futuro si quiero. Tyler escuchaba su discurso, asombrado por la facilidad con la que un millonario cedía su negocio. Pero José claramente era de esos hombres que no soportan que los llamen mentirosos. Bien, te presento a mi abogado personal, Daniel Carmichael. Él preparó los documentos preliminares.
Mis acciones y las de mis socios, que aceptaron firmar el acuerdo de cesión, ahora serán tuyas. Solo tienes que firmar. Un hombre de unos 40 años, con gafas y una carpeta de documentos, entró en la oficina. Buenos días. Tengo listos todos los contratos y documentos relacionados. El señor Martínez solicitó que la operación se realizara mediante un procedimiento acelerado, dado que el acuerdo de transferencia de acciones se alcanzó de una manera poco convencional. Pero supongo que ese no es nuestro problema. Por favor, firme aquí y aquí. Taylor estaba en shock al ver que todo se estaba llevando a cabo de verdad. Firmó, luego José, y finalmente el abogado selló los documentos. Daniel concluyó la transacción diciendo: Felicitaciones, señor Morgan. Ahora es el principal accionista y propietario. Por dentro, Taylor sintió una oleada de emoción. Apenas pudo contenerse para no saltar y gritar: soy millonario. Pero sabía que lo más importante ahora era actuar como un adulto responsable que acababa de convertirse en empresario. José miró el documento y, suspirando, dijo: Bueno, ya está hecho. No te voy a desear suerte, porque en realidad me arrepiento de esto. Pero tampoco es mi único negocio. Por su tono y expresión de piedra, estaba claro que no le gustaba desprenderse de la empresa. Pero, terminadas las formalidades, recogió sus cosas y se despidió. Espero que seas un dueño sensato. Aunque algo me dice que un jugador como tú va a arruinar la empresa rápido. Y quién sabe, tal vez pronto estemos hablando de recomprarla. Se marchó sin darle la mano, dejando a Taylor solo en la oficina con el abogado. Daniel, carraspeando un poco, rompió el incómodo silencio. Ahora, señor Morgan, le espera mucho trabajo. Debe familiarizarse con la actividad de la empresa, reunirse con los gerentes y también hablar con los principales clientes. Y, por supuesto, discutir todo con los socios. Sí, claro. Me haré cargo. Gracias. Daniel, con una leve sonrisa, comentó: Si necesita ayuda o asesoramiento, estoy abajo, en el departamento legal. El abogado salió, dejando a Taylor en la lujosa oficina. El flamante jefe se levantó y, acercándose a la ventana, sintió la magnitud de su nueva posición. La ciudad debajo de él parecía estar en sus manos. Vaya manera de dar un giro a su vida. Ayer era un vago desempleado que apenas llegaba a fin de mes y hoy era dueño de una gran empresa. Una suerte descomunal. Se embriagaba con esa sensación, sin darse cuenta de que el dinero grande siempre exige una gran responsabilidad y control. Pero en ese momento, lo único que le importaba era que ahora tenía algo con lo que presumir ante sus amigos y las chicas. Los primeros días, e incluso semanas, Taylor se comportó como si no hubiera heredado una empresa, sino una bóveda de tesoros. Apenas aparecía en la oficina, resolvía rápidamente algunos asuntos fingiendo ser importante y luego se iba a pasear en su nuevo coche. Entretanto, ya se había dado el lujo de comprarse un Porsche Panamera, financiado con un crédito respaldado por los activos de la empresa, por supuesto, sin preocuparse demasiado por los documentos que firmaba. Lo importante era que el banco aceptara la empresa como garantía. Cuando estaba en la oficina, las empleadas murmuraban con admiración a su alrededor, un joven atractivo y adinerado que, con un simple gesto, podía cambiarles la vida. Algunas chicas aceptaban salir con él, deslumbradas por el lujo de los restaurantes a los que las llevaba. Pero la mayoría de los gerentes serios de la empresa observaban todo con preocupación. Veían que el nuevo propietario no se molestaba en entender el negocio, dejaba proyectos a medias, no hacía análisis ni convocaba reuniones. La gerente Victoria Carlyle, en una reunión con otros altos directivos, decidió hablar. Colegas, no podemos seguir trabajando así. El señor Morgan apenas entiende la naturaleza del negocio, y nuestros contactos con los clientes están en el aire. El antiguo jefe, José Martínez, siempre tenía en mente todos los detalles de los suministros y negociaba con los contratistas.
Ahora nos obligan constantemente a cambiar las condiciones de los contratos. Reyes, el jefe del departamento de ventas, solo se encogió de hombros. Sí, y además, al nuevo jefe no le importa. Intenté explicarle que algunos clientes no renovarán sus contratos para el próximo trimestre porque necesitan una garantía de estabilidad. Y él solo me dice, respóndeles que encontraremos otros si no quieren trabajar con nosotros y se marcha. Como si todo se resolviera con un simple mensaje. Los presentes intercambiaron miradas y luego uno de los ejecutivos, Diego Fernández, agregó. ¿No le preocupan los competidores? Cruz Sons está atrayendo activamente a nuestros proveedores. Ya hemos perdido 2 contratos importantes. Victoria asintió en señal de acuerdo. Estoy tratando de aguantar, no puedo simplemente dejar todo. Pero si esto sigue así, todos terminaremos sin trabajo. Y él, al parecer, cree que eso no es un problema. La realidad era que Taylor realmente no prestaba atención a los informes ni al balance. Creía que si la empresa había estado funcionando durante tanto tiempo, seguiría adelante de alguna manera. Mientras tanto, él podía gastar dinero a diestra y siniestra, despertando la envidia de los demás. Celebraba cada semana, compraba alcohol caro, invitaba a varias chicas a la vez y organizaba fiestas. Por supuesto, esto no podía durar mucho tiempo. Aproximadamente 3 meses después de haber ganado la empresa, la situación comenzó a cambiar rápidamente. Inspectores fiscales llegaron con una auditoría tras detectar inconsistencias en las declaraciones. Tyler no supo qué responderles y tuvo que recurrir a sus abogados. Las multas comenzaron a acumularse porque nadie pagaba a tiempo las facturas de los contratistas ni los aranceles pendientes. El Departamento de Recursos Humanos advirtió que algunos empleados clave estaban renunciando para irse con empleadores más confiables. En una nueva conversación, Victoria intentó hacer entrar en razón a Taylor. Señor Morgan, estamos al borde de una crisis grave. Si no asignamos presupuesto y no optimizamos los gastos, no podremos cubrir los costos al final del trimestre. Algunos clientes ya están listos para irse con la competencia. Tyler, con una inusual rudeza, se encogió de hombros y respondió. ¿Hasta cuándo con esto? Ustedes son los gerentes, solucionen estos problemas. ¿Acaso no les pago lo suficiente? Pero los ingresos están cayendo. No hay nuevos contratos, y los existentes se están cancelando. Con sus ausencias constantes, no se están llevando a cabo negociaciones. Por favor, preste atención a la situación. En lugar de escuchar, Taylor hizo lo que mejor sabía hacer, ignoró la advertencia y se fue. Se detuvo en la casa de una chica, la recogió y se dirigieron juntos a un club nocturno. Algunos empleados dejaron de tolerar la situación y decidieron renunciar definitivamente. Entre ellos estaban personas clave, el contador principal, el jefe del departamento de suministros y el ingeniero líder. Ninguno veía futuro con la nueva gestión. Dentro del equipo directivo, la tensión también aumentaba. Cuando Victoria y Diego confrontaron a Taylor directamente por su inacción, él les gritó furioso y declaró que no toleraría la insubordinación. Tras esto, ambos renunciaron, dejando a la empresa sin su equipo de liderazgo. Para el final del semestre, la situación era desastrosa. La contabilidad no tenía suficiente personal, algunos envíos se detenían porque nadie firmaba los contratos a tiempo, y los empleados clave que conocían los procesos se habían ido. Las pérdidas aumentaban. Los empleados restantes sobrevivían con salarios bajos y no sabían si sus contratos serían renovados. Tyler estaba completamente perdido, sin saber cómo sacar el negocio del abismo que él mismo había cavado con su irresponsabilidad. Pero lo peor era que llevaba semanas sin poder pagar a tiempo los créditos que había tomado con la empresa como garantía para financiar su estilo de vida. Los bancos comenzaron a presionar, amenazando con demandas. 6 meses después de haber tomado el control, la situación en la oficina y en su vida personal era insostenible.
Los bancos exigían el pago de los créditos, los empleados se marchaban y los procesos clave quedaban sin supervisión. Por primera vez en su vida, Taylor sintió verdadero miedo por el futuro. Pero en lugar de ponerse a trabajar para salvar la empresa, buscó la salida más fácil. Pasó otra noche en vela en su lujoso ático, que también alquilaba con dinero de la empresa, y pensó, quizás es el momento perfecto para vender esta maldita compañía antes de que sea demasiado tarde para recuperar algo de dinero. Se sentó en un sofá de cuero y hojeó los documentos que había evitado durante meses. No entendía nada de contabilidad, pero los números estaban en rojo y eran preocupantes. La empresa estaba perdiendo dinero cada día. Refunfuñando, miró la pila de documentos. No tengo idea de qué significa todo esto. Deuda fiscal, multas. Aquí dice que las pérdidas mensuales están aumentando. ¿Hay un déficit de $500,000? Mierda. Cerca de él, caminando nerviosa con sus tacones resonando en el suelo, estaba Linda Pérez, su nueva asistente, a quien había contratado unas semanas atrás con un sueldo simbólico, pero a la que le había ordenado hacer todo lo que le pidiera. La joven estaba desconcertada, sin saber cómo enderezar el rumbo del negocio. Pero Taylor no escuchaba sus consejos. Linda, respirando hondo, susurró. Señor Morgan, perdón por mi franqueza, pero intenté contactar a algunos inversionistas y ninguno mostró interés. Todos saben sobre su conflicto con las autoridades fiscales. Si no hacemos una reestructuración urgente, realmente tendremos que cerrar la empresa. ¿Reestructuración? Basta con esas palabritas técnicas. No soy economista, pero la lógica es simple, si el barco se hunde, es mejor venderlo a alguien que crea que puede hacerlo flotar de nuevo, ¿no? Así al menos me quedo con algo de dinero. Linda quiso objetar, pero guardó silencio al notar que Taylor no tenía ninguna intención de resolver el problema. Él solo quería deshacerse de la empresa a toda costa y volver a su vida despreocupada. ¿Quiere que busque un comprador? Exactamente. Envía mi oferta, haz que suene bien, pero asegúrate de que parezca una venta seria. Y pon un precio alto, queremos ganar dinero. Eso sí, no menciones la verdadera situación de la empresa. Entiendo. Pero tenga cuidado, muchos compradores enviarán auditores que investigarán todo. Buscaremos a alguien que no tenga tiempo para revisar los detalles. O alguien que necesite urgentemente una empresa con nuestras licencias y nuestro nombre reconocido. Esa táctica de Taylor solo habría funcionado con mucha suerte, los inversores serios siempre examinan los negocios de arriba a abajo. Pero hacía tiempo que él solo contaba con un milagro. Esa misma noche, Taylor fue al exclusivo restaurante La Estrella para distraerse y, quizás, conquistar a otra chica atractiva. Recientemente había iniciado un breve romance con una rubia llamada Jessica Brown, a quien invitó a cenar. Sin embargo, de camino, recibió una llamada del banco, si no comenzaba a saldar su deuda antes de fin de mes, exigirían la quiebra de H. Martinez & Partners ante los tribunales. La noticia le arruinó el humor. Cuando llegó al restaurante, tenía cara de pocos amigos. Jessica, al verlo, preguntó de inmediato. ¿Qué pasa, Taylor? Pareces un hombre al que le han dictado pena de muerte. Bah, tonterías. Problemas del trabajo. Esos buitres del banco llaman 100 veces al día. ¿Puedo ayudarte? Mi tío conoce a un buen abogado. No hace falta, cariño. Yo me encargo. No hablemos de eso. Mejor pidamos algo delicioso. Ordenaron al camarero. Sonaba una música agradable y la mayoría de los clientes hablaban en voz baja. Poco a poco, Taylor se relajó con una copa de vino. Pero de repente, al mirar alrededor, su mirada se detuvo en una figura femenina en una mesa lejana. Era una morena impresionante, de unos 27 años, vestida con un ceñido vestido de tela cara. Su cabello, cuidadosamente arreglado, resaltaba sus rasgos latinos.
Hablaba con un hombre trajeado y se mostraba segura de sí misma. Pero al encontrarse con la mirada de Tyler, se quedó inmóvil por un instante. Sus ojos brillaron con una mezcla de reconocimiento e indignación. Aquella mujer se llamaba Adriana García. Y Tyler la conocía. Es más, tenían una historia en común, aunque bastante desagradable para Adriana. Un par de años atrás, cuando aún era estudiante, cayó bajo el hechizo de Tyler. Él la colmó de halagos, le prometió un futuro soleado juntos. Luego, tras aprovecharse de su confianza, desapareció en cuanto se quedó sin dinero. Peor aún, se burló de su ingenuidad delante de sus amigos. Adriana sufrió mucho en aquel entonces. Pero el tiempo pasó, y ahora estaba allí, con un vestido elegante, joyas costosas y, por lo que parecía, más segura de sí misma que nunca. Adriana, en voz baja pero cortante, a su acompañante. Vas a tener que disculparme, Marco. Me ha surgido un asunto urgente, del pasado. Se levantó y caminó hacia la mesa de Tyler. Él se puso de pie de golpe, derramando su copa de vino, e intentó forzar una sonrisa. Adriana. Hola. No esperaba verte aquí. Adriana sonrió con un sarcasmo opaco. Oh, yo tampoco lo esperaba. Sigues siendo el mismo. Torpe, ¿verdad? Tyler dejó escapar una risa nerviosa. A su lado, Jessica observaba la escena con desconcierto. ¿Tyler, es una amiga tuya? Adriana miró a Jessica y luego de vuelta a Tyler antes de responder por él. Hubo un tiempo en el que me llamaba algo mucho más íntimo que amiga. Pero supongo que ahora tiene un nuevo juguete, ¿verdad, Tyler? Sus ojos reflejaban frialdad y desprecio. Tyler no supo qué decir, pero, intentando mantener la compostura frente a Jessica, soltó una risa forzada. Mira, me alegra que te vaya bien. Quizás podríamos hablar algún día. En privado, no aquí. ¿Hablar de qué? Sigues siendo el mismo perdedor de siempre. A menos que hayas encontrado dinero en algún lado. Y además, en la cama, Adriana dobló su meñique con burla. Se giró sobre sus tacones y se marchó. Jessica notó que Tyler palideció, aunque intentaba mantenerse firme. Algo en la forma en que Adriana se refirió a sí misma como su ex juguete la inquietó. Jessica susurró. ¿Me explicarás qué está pasando aquí? Nada, una vieja historia. Fui un poco rudo con ella en el pasado. Pero ya no importa. La cena romántica se arruinó. Tyler miraba de reojo como Adriana hablaba animadamente con su acompañante, mientras en su interior bullían sentimientos encontrados. Sabía que la había usado y abandonado sin miramientos. Ahora ella era como un recordatorio de todos sus errores. Pero, demonios, qué hermosa se había vuelto. Pasaron un par de días. Linda Pérez seguía sin encontrar un comprador adecuado. Muchos se interesaban, pero cuando llegaba el momento de auditar las cuentas, desaparecían al darse cuenta de que la empresa estaba en números rojos. Solo quedaba la esperanza de una única oferta de un inversor privado que operaba a través de un intermediario, un tal señor Roberto Fuentes, probablemente un financiero mexicano. No parecía dispuesto a revisar a fondo los documentos, estaba apurado por invertir en un negocio ya establecido. Parecía una oportunidad para Tyler. Linda estaba entusiasmada. Señor Morgan, no han pedido una auditoría completa, solo cifras superficiales y un resumen general. Parece que lo que más les importa es obtener la empresa con las licencias para entrar en el mercado. Quieren toda la marca y no se fijan demasiado en los detalles. Por primera vez en mucho tiempo, Tyler sonrió. Excelente. Justo lo que necesitamos. Dime, ¿en cuánto valoran la transacción? Han hecho una oferta, bueno, es menor de lo que sería en circunstancias normales, pero sigue siendo una suma considerable. Sin embargo, quieren que no haya grandes deudas en el momento de la firma. Las deudas no desaparecen así como así. Pero,
¿y si falsificamos algunos informes para ocultarlas? O quizá podamos retrasar los pagos. Por favor, eso es demasiado arriesgado. Legalmente, si el comprador descubre alguna irregularidad, podrían demandarnos. Taylor golpeó la mesa con la palma de la mano, impaciente. Linda. Escucha, ahora no es momento de moralismos. Si todo sale bien, podré saldar mis cuentas y después me iré de vacaciones. Tal vez ni se den cuenta. Solo necesitamos redactar bien el contrato de compraventa. Y sé a quién acudir, tengo un abogado que sabe cómo esquivar estas formalidades. Linda levantó las manos en señal de rendición. Sabía que convencer a Taylor de evitar movimientos turbios era prácticamente imposible. Está bien. Haré lo que diga. Pero al menos piense en qué pasará si. Nada de sí. Haremos todo para que la venta se concrete. O estoy acabado. Un día, como de costumbre, Taylor llegó tarde a la oficina, pasadas las 12. Caminaba por el pasillo, a punto de entrar a su despacho, cuando vio que junto al mostrador de recepción estaba Adriana García. Vestía un elegante pero sobrio traje de pantalón y sostenía una carpeta en la mano. Hablaba con la secretaria Kelly. Tyler se estremeció involuntariamente. ¿Qué hacía ella aquí? Intentó darse la vuelta y escabullirse, pero Adriana ya lo había visto y le sostenía la mirada. Vaya, aquí está el jefe. No nos veíamos desde aquel restaurante, ¿verdad? ¿Sorprendido? Taylor, ajustándose el cuello de la camisa, intentó sonreír. Sorprendido, vaya que sí. ¿Qué necesitas en mi oficina? Pronunció mi oficina con la intención de recalcar que él era ahora la figura principal allí. Pero Adriana apenas hizo un gesto de desagrado. Vine por negocios. Y, al parecer, esos negocios tendré que discutirlos contigo. Kelly se dirigió a Taylor con expresión contenida. Señor Morgan, la señorita García dijo que tenía una reunión programada sobre la posible compra de la empresa. Le expliqué que usted estaba ocupado, pero insistió. Taylor alzó las cejas, atónito. ¿Estás bromeando? ¿Comprar nuestra empresa? ¿Quieres decir que tú, que representas a una firma que...? Adriana sonrió con frialdad. Sí, tengo un inversor que me ha encargado analizar la posibilidad de adquirir H. Martinez & Partners *. En cierto modo, también soy una socia. Y esperamos que la transacción sea beneficiosa. ¿Por qué? ¿Te sorprende? Taylor no podía creer lo que estaba escuchando. La misma Adriana, a quien él había roto el corazón, quería comprar su empresa. La coincidencia era demasiado increíble. Pero, sin duda, ella tenía el porte de alguien que había triunfado en los negocios. En 2 años, Adriana había cambiado notablemente, se veía más segura, más centrada, había aprendido a no dejar traslucir sus emociones. Y, por lo visto, tenía acceso a un buen capital o a contactos influyentes. Tyler intentó recomponerse. De acuerdo. Pasemos a mi despacho y discutámoslo. Kelly, si alguien me busca, dile que espere. Entraron a la oficina y Taylor cerró la puerta. Adriana se acomodó en un sillón de cuero frente al escritorio, cruzando las piernas y abriendo una carpeta con documentos. Taylor tomó asiento, tratando de mostrarse seguro. Bien, Adriana, dime todo lo que necesito saber. ¿O ya tienes una oferta concreta? En pocas palabras, un fondo de inversión importante me ha contratado porque está interesado en su marca y su cartera de clientes. Sí, sé que la empresa no pasa por su mejor momento, pero nosotros tenemos los recursos para levantarla. Tyler esbozó una sonrisa irónica. Vaya, así que eso es. Mira, no vamos a vender barato. Quiero una suma considerable, después de todo, es una compañía con historia. Y, además, las licencias no son tan fáciles de conseguir. Adriana lo miró con atención,
evaluando si estaba fanfarroneando o realmente dispuesto a negociar con dureza. Por supuesto, no vamos a pagar el precio más alto del mercado. Hemos realizado un análisis preliminar, su rentabilidad está en caída, tienen deudas con el banco y han perdido varios contratos. Si quieres que sea honesta, el precio debe ajustarse a la baja. Taylor suspiró, pasándose la mano por el cabello. Bien. Propongan una cifra y lo discutiremos. En realidad, no me cierro a negociar detalles. Aquí tienes una valoración estimada que mi equipo de analistas ha preparado. Obviamente, no es el precio final, solo una base. Pero quiero advertirte, la transacción requerirá documentos que reflejen el verdadero estado financiero y la información completa sobre las obligaciones crediticias. Al escuchar la palabra revelar, Taylor se tensó. Ya estaba en proceso de fabricar documentos falsos que mostrarían a la empresa como próspera y sin apenas deudas. Pero no podía confesarle de inmediato a Adriana que planeaba engañarla. Tyler se mostró cauteloso. Entiendo. Bueno, envíame todo oficialmente por correo. Lo revisaré con mis abogados y luego acordaremos una fecha para la firma. De acuerdo. Pero ten en cuenta que mi inversor no pagará de más. Y si detectamos algún engaño, la negociación se terminará de inmediato. Se puso de pie, dando a entender que la conversación había concluido. Sin embargo, antes de salir, se giró para mirarlo. Sabes, Taylor, la vida tiene un sentido del humor extraño. ¿Alguna vez te burlaste de mí y me sacaste de tu vida sin mirar atrás? Ahora puedo ser tu salvación o tu pesadilla. Todo depende del camino que elijas. Dicho esto, salió de la oficina. Tyler se quedó sentado, mirándola alejarse. Por primera vez en mucho tiempo sintió que algo en su interior se encogía con miedo. Adriana era demasiado astuta como para dejarse engañar. Y, aún así, decidió seguir adelante con su fraude. Asterisco quien no arriesga, no gana asterisco, se recordó a sí mismo. Las semanas siguientes, Taylor hizo todo lo posible por fabricar una falsificación perfecta, un conjunto de documentos que reflejaban que la empresa solo había tenido un leve descenso en sus ganancias, pero que, en general, se encontraba estable y lista para nuevos proyectos. Contactó a un abogado, un tal Aaron Blake, famoso por sus maniobras al filo de la legalidad. En la oficina de Taylor se llevaron a cabo varias reuniones tensas. Aaron extendió varias carpetas sobre la mesa. Bien, señor Morgan, aquí tiene la contabilidad alterada. Eliminamos o disimulamos todas las grandes deudas, etiquetándolas como compromisos a largo plazo con tasas de interés favorables. Sus multas han sido minimizadas y aparecen como sanciones temporales que pronto serán levantadas. Tyler hojeó los papeles con interés. Excelente. ¿Y qué hay de la auditoría fiscal? En el registro aún figura, pero hemos preparado documentos falsos que indican que los asuntos fiscales han sido resueltos, incluyendo cartas ficticias de cierre de reclamaciones. Lo crucial es que nadie haga una consulta oficial a Hacienda. Y si lo hacen, tendremos un pequeño margen de tiempo para reaccionar. La transacción puede concretarse rápido. Estaba sentada al lado, escuchando todo con una expresión de preocupación. Al darse cuenta de que casi nadie le preguntaba su opinión, finalmente decidió hablar. Señores, ¿acaso esto no es fraude directo? Tyler le lanzó una mirada irritada. Si quieres irte, vete. No necesito moralistas ahora. Aaron solo se encogió de hombros. Desde el punto de vista legal, sí, es fraude. Pero si la otra parte no comienza a investigar a fondo, el contrato se firmará y después de la firma, cualquier reclamación tendrán que demostrarla en los tribunales. Ese es tiempo que podremos usar a nuestro favor. Taylor tamborileó los dedos sobre la mesa, pensando en los detalles. Lo más importante es que el trato se cierre sin problemas. Firmamos los papeles y listo, la empresa ya no es mía. Después que se las arreglen con las deudas.
Mientras se hacían los últimos preparativos para la transacción, Taylor se encontró casualmente con Adriana en una cafetería cerca de la oficina. Había entrado por su café con leche matutino y ella ya estaba en la fila, hablando con alguien por teléfono. Tyler notó que se veía cansada, pero concentrada. Cuando lo vio, le hizo un gesto con la mano, invitándolo a acercarse. «Hola. ¿Cómo te va?» Tyler se encogió de hombros, tratando de parecer relajado. «Bien, terminando de preparar los documentos». «¿Y tú?» «También con mucho trabajo. Mi inversor tiene prisa. Queremos cerrar el trato lo antes posible. Pero, ¿sabes? Hay algo que me preocupa, parece que no te involucras mucho en el negocio». Taylor, tomando un sorbo de café que la barista acababa de servirle, saltó a la defensiva. «¿Qué significa no me involucro? Tal vez lo manejo a mi manera». «Puede ser. Solo que hay algunos asuntos sin resolver. Por ejemplo, el auditor quiere aclarar por qué en uno de los contratos hay una anotación extraña sobre retrasos en los pagos». Taylor se tensó, pero intentó disimular su inquietud. «No te preocupes, todo está bajo control. Son detalles menores que resolveremos en la misma reunión». «Eso espero. Ten cuidado, Taylor». Su mirada hablaba por sí sola. Él sintió un pinchazo de culpa, pero enseguida esbozó su típica sonrisa arrogante. «Te prometo que todo estará bien». Ella no respondió, solo suspiró levemente y desvió la mirada. En ese momento, la barista llamó a Adriana, entregándole su café con jarabe de caramelo. La mujer tomó su bebida y se dirigió a la salida, diciéndole a Taylor, «Nos vemos en la firma». Tyler la siguió con la mirada y de repente sintió un extraño sabor amargo en su interior. Adriana claramente había cambiado y se había convertido en otra persona, mientras que él seguía siendo el mismo estafador de siempre, viviendo el momento. Pero apartó ese pensamiento y regresó a la oficina para continuar con los preparativos. El tiempo pasó y la fecha de la firma del contrato de venta se fijó para el final de la semana. Según el plan, todo debía realizarse en la sala de conferencias del último piso, con la presencia de los abogados de ambas partes y los representantes del fondo que Adriana representaba. La noche antes del acuerdo, Taylor no pudo dormir, estaba demasiado ansioso. Se acostó en su penthouse, repasando los detalles de su plan en su mente. Al reunirse, entregaría a los compradores un contrato falsificado, con ingresos inflados y sin rastro de las deudas. Lo esencial era desaparecer rápidamente con el dinero. Sin embargo, no tuvo en cuenta un detalle: Adriana no era tonta. Y la vida adoraba dar sorpresas. A veces, esas sorpresas venían de aquellos a quienes nadie notaba. Entre los empleados de la oficina trabajaba una limpiadora, Silvia Rodríguez, una mujer de unos 40 años que criaba sola a su pequeña hija, Maya. Maya tenía 6 años y era curiosa y vivaz. Le encantaba deambular por los pasillos de la oficina mientras su madre limpiaba los pisos y sacaba la basura por la noche. Y en una de las visitas recientes de Adriana, la niña se hizo amiga de la tía ejecutiva. Una tarde, el día antes del trato, Adriana García estaba sentada en su espaciosa suite de hotel, ubicada cerca de la oficina de H. Martínez & Partners. Sobre la mesa tenía 2 carpetas con documentos. En una estaban los papeles que Taylor había preparado para ella, los informes falsos y el contrato con el precio de venta inflado. En la otra, el contrato real, elaborado por Adriana y sus abogados. En este segundo contrato se reflejaba la verdadera situación financiera de la empresa: enormes deudas, multas, la pérdida de empleados clave. Y el valor real de la compañía era prácticamente insignificante en comparación con el precio original. Sabiendo que Taylor intentaba estafarla, Adriana comenzó a jugar su propio juego. Por un lado, fingía estar satisfecha con una auditoría superficial y hacía la vista gorda ante las irregularidades. Por otro, llevaba tiempo monitoreando cada movimiento y conocía todas las maniobras de Taylor, incluso el nombre de su abogado. Pero quedaba una cuestión clave: ¿cómo hacer que Taylor firmara el contrato correcto,
en el que vendía la empresa por una miseria, revelando todas sus deudas reales? Porque él, por su parte, planeaba entregarle documentos falsos con un precio inflado. Ahí fue donde entró en juego la pequeña Maya, la hija de 6 años de la limpiadora Silvia Rodríguez. Un par de semanas antes, Adriana se había encontrado con Maya en el pasillo de la oficina. La niña estaba sentada en el alféizar de la ventana, jugando con un cuaderno, fingiendo ser una agente secreta. Adriana, recordando su propia infancia, le revolvió suavemente el cabello con una sonrisa. «Hola, pequeña. ¿Cómo te llamas?» «Me llamo Maya. Estoy esperando a mi mamá, ella trabaja. Y yo juego a los espías, como en las películas». Adriana, divertida por la imaginación de la niña, le dijo en tono cómplice. «¿Sabes qué? La próxima vez que vengas, búscame. A veces me quedo hasta tarde aquí. Cuéntame si ves algo interesante en la oficina». Así comenzó su pequeña amistad. Durante una taza de chocolate caliente, Maya ocasionalmente le contaba a Adriana curiosas anécdotas. Unos días antes del acuerdo, Adriana le propuso un juego de misión secreta y le pidió que, el día del trato, cuando en la oficina hubiera revuelo, intercambiara las carpetas. Maya, sin entender del todo la magnitud de la operación pero encantada con la idea de salvar a la princesa, así fue como Adriana le explicó la tarea en broma, aceptó con entusiasmo. Más aún porque sentía cierta antipatía por Tyler, quien en más de una ocasión la había echado con brusquedad. «Fuera de aquí, niña, estoy ocupado». Y ahora, en su habitación de hotel, Adriana revisaba la última versión del verdadero contrato, verificando cada página. Su abogado, Guillermo Ortega, le daba las últimas instrucciones por el altavoz. «¿Está segura de que quiere hacer esto, señorita García? Sabe que, desde un punto de vista ético, tampoco es un movimiento completamente limpio. Básicamente, está engañando a un estafador. Solo le estoy dando una lección». Tyler pensó que podía engañarme y quitarme millones, dejándome con una empresa llena de deudas. Y si además recordamos lo que me hizo en el pasado. Que la vida misma lo castigue. El abogado suspiró, sabiendo que no tenía sentido discutir. «De acuerdo. En cuanto tengamos su firma, presentaremos los documentos para el registro de propiedad de inmediato. Y cualquier queja de Tyler, si llega a reaccionar, será difícil de sostener, porque en el contrato todo estará bien especificado». «Exactamente. Y lo más importante, todo parecerá como si él mismo hubiera aceptado». Terminando la conversación, cerró la carpeta y miró por la ventana. Mañana será un día interesante. Y llegó el día de la transacción. Desde la mañana, la tensión se sentía en la oficina de H. Martinez & Partners. Tyler, vestido con un traje caro y una corbata elegante, se reunió con sus abogados y se preparó para llevar a cabo el trato. En la gran sala de conferencias, todo estaba dispuesto: sillas, mesas, pilas de documentos. En un extremo de la mesa estaba el equipo de Tyler, liderado por Aaron Blake. Junto a ellos, una carpeta con la supuesta versión final del contrato, cifras falsas, un precio inflado y reportes financieros limpios. En el otro extremo, Adriana, acompañada de Guillermo Ortega y 2 personas de confianza. La atmósfera era algo tensa, pero todos intentaban sonreírse cordialmente. Tyler le murmuró a Aaron: «No olvides que al momento de la firma no les daremos tiempo para leer detenidamente. Diremos que tenemos una reunión en el banco en media hora. Que se apresuren». «Entendido. Todo será rápido y sin problemas». Adriana y su equipo tomaron asiento. Se intercambiaron saludos formales. Y entonces ocurrió lo inesperado: sonó la alarma de incendio. Los guardias salieron corriendo de sus puestos, y de los altavoces surgió un mensaje automático: «Atención, evacúen el edificio». Alarma de incendio. En los pasillos reinó el caos. Los empleados corrieron hacia las salidas, algunos agarraban sus bolsas, otros documentos.
Tyler se levantó de golpe, mirando a su alrededor. Maldita sea. ¿De quién fue esta estupidez? ¿Es un incendio real? Aaron, toma la carpeta y vámonos abajo. Tranquilo, ya voy, ¿dónde está? Mientras todos estaban ocupados, nadie notó a la pequeña figura de Maya deslizándose por la puerta lateral de la sala de conferencias. La niña actuó con rapidez y habilidad, como si lo hubiera hecho antes, vio la carpeta de Tyler y la reemplazó cuidadosamente con otra, preparada de antemano por Adriana. Luego, sonriendo, salió corriendo y se escondió detrás de una columna. Medio minuto después, Aaron regresó, tomó la carpeta ya cambiada por Maya y, sin sospechar nada, se apresuró tras Tyler. 10 minutos después, se confirmó que era una falsa alarma, no había incendio, alguien solo había activado una sirena de simulacro. Cuando todo volvió a la normalidad, los participantes de la transacción se reunieron nuevamente en la sala de conferencias. Aaron le aseguró a Tyler. Revisé, la carpeta está aquí. Firmemos rápido. Perfecto. Ya tengo los nervios de punta. Cuando todos tomaron asiento, Adriana echó un vistazo a su pila de documentos y cruzó una mirada fugaz con Guillermo Ortega. Él asintió. Lo importante era que Tyler creyera que esa era su versión del contrato. Después de todo, las portadas eran idénticas y a nadie se le ocurriría revisar cada página en medio de la prisa. Tyler, sintiendo la necesidad de actuar rápido, apresuró las cosas. Bien, colegas, tenemos poco tiempo. Ya discutimos todo verbalmente. Pasemos a la parte final. Aquí está el contrato. Adriana, por favor, firma aquí y aquí. Adriana interpretó el papel de una compradora un poco desconfiada. De acuerdo. Revisó brevemente las páginas. Parece que todo está como en el borrador. Por supuesto, exactamente igual. Los números coinciden con lo que acordamos. Adriana sonrió con astucia y firmó. Luego lo hizo su abogado Guillermo, como testigo y representante legal de la compradora. Siguiendo la tradición, Tyler firmó al final. No se molestó en releer el contrato, estaba demasiado ansioso por terminar con las formalidades. Aaron lo miraba de reojo, pero tampoco notó nada sospechoso. Tyler sonrió aliviado. Bueno, felicidades a todos por la exitosa transacción. Sin pensarlo demasiado, firmó línea por línea, agregando sus iniciales sin prestar atención al texto. Luego, con un gesto triunfal, le entregó la carpeta a Adriana. Puedes llevártela, e iremos al banco de inmediato para la transferencia. Si quieres, incluso los acompaño. Adriana tomó la carpeta, disimulando su satisfacción. Sí, claro. Llamaremos al banco, nuestros abogados darán las instrucciones de pago. La transferencia será internacional, así que en un día los fondos estarán en tu cuenta. Tyler estaba absolutamente seguro de que había ejecutado su estafa maestra. Solo le quedaba esperar a que el dinero llegara a su cuenta. Al día siguiente, Tyler corrió a su banco, revisando su saldo con ansiedad. Esperaba ver cientos de miles de dólares que Adriana había prometido transferir por la compra de la empresa. Pero cuando la empleada del banco ingresó sus datos en el sistema, en la pantalla apareció una cantidad ridículamente baja. Y esa misma cantidad fue deducida automáticamente para cubrir parcialmente las deudas pendientes del banco. Tyler, en shock, apoyó la mano contra la ventanilla del cajero. ¿Qué? No puede ser. ¿Estás segura de que ese es mi dinero? La empleada, revisando los datos, respondió con calma. Señor Morgan, aquí está su cuenta. La transferencia de DFG Investments es de... Mencionó una cifra irrisoria, menos las deducciones de las líneas de crédito. Lamentablemente, el saldo es exactamente ese. ¿Y dónde está el resto del dinero? La empleada se encogió de hombros, sin poder decir nada más. El pánico comenzó a hervir en los ojos de Tyler.
Furioso, sacó su teléfono y llamó a Aaron Blake. Pero el abogado estaba igual de confundido. Balbuceando, murmuró. Acabo de revisar la copia del contrato que tenemos. Tyler, ahí dice claramente que la empresa se vende por una cantidad mínima y que las deudas solo serán cubiertas hasta ese monto. Es decir, los préstamos bancarios superan esa cantidad y, en esencia, no recibes nada. Tyler palideció de ira. ¿Qué clase de basura es esta? Tuviste el contrato antes de firmarlo. La portada era la misma. Debió haber un intercambio o pasamos algo por alto durante la confusión de la alarma de incendio. Parece que nos han jodido. Taylor apretó el teléfono con tanta fuerza que casi lo rompió. Su mente finalmente conectó todos los hechos, la falsa alarma, el pánico, la desaparición de los documentos de su vista, la pequeña figura de Maya en el pasillo y, sobre todo, la fría sonrisa de Adriana en el momento de la firma. Todo quedó claro. Tyler pasó medio día intentando llamar a Adriana, pero ella no contestaba. Finalmente, recibió un mensaje de ella. Podemos encontrarnos en la antigua oficina de H. Martinez & Partners, mañana a las 10. Ven si quieres hablar. Al amanecer, sin haber pegado ojo, llegó a la oficina, que ahora pertenecía legalmente a Adriana. Los empleados ya estaban cambiando los letreros y colocando la nueva imagen corporativa. En los pasillos resonaban ruidos de remodelación. Adriana había decidido hacer una reinvención urgente de la empresa. Al entrar en su nueva oficina, Taylor la encontró detrás del escritorio, rodeada de carpetas y bocetos de logotipos. Irrumpió en la sala. Adriana. Devuélveme mi dinero ahora mismo. Esto es un fraude. Me diste otro contrato. Ella, completamente tranquila, dejó los papeles a un lado y lo miró. Taylor, por favor, no levantes la voz. Podemos hablar civilizadamente. ¿Civilizadamente? Lo planeaste todo. Te haré pagar por esto. Adriana cerró la carpeta y cruzó las manos sobre la mesa. Oh, pobre de ti, ¿te quedaste sin nada? Querías conseguir cientos de miles pasándome informes falsificados. Pero fui un poco más astuta y te pasé el contrato real. Lo firmaste tú solo, sin amenazas. Todo es completamente legal. Tyler parecía a punto de estallar de ira. Sabía que, técnicamente, ella tenía razón, él realmente había firmado el contrato. Además, los datos que ella presentó eran auténticos, por lo que era probable que la justicia estuviera de su lado. Intentando contenerse, Taylor susurró con voz ronca. ¿Tú, qué es lo que buscas? ¿Venganza? ¿Venganza? Tal vez. Pero, para ser honesta, me interesa mucho más este negocio. Como dicen, algunos construyen su éxito sobre los errores de los demás. Voy a levantar esta empresa. Y, por cierto, gracias a ti, fuiste tú quien la arruinó y luego la vendió voluntariamente, aunque sin prestar atención a los detalles. Te quedaste con la empresa prácticamente gratis. ¿Y tú querías venderla a un precio alto ocultando las deudas? ¿Engañarme? ¿Olvidas cómo me trataste en el pasado? Yo confié en ti, y tú me humillaste delante de tus amigos. ¿Recuerdas cómo te burlaste de mí en aquella fiesta, contando historias desagradables sobre mí? ¿Recuerdas cómo comparaste mi cuerpo delante de mi mejor amiga? Tyler palideció. Quedó claro que ella recordaba cada detalle. Adriana dijo con calma. No grites sobre la injusticia, Taylor. Has recibido lo que te mereces. Y ahora, lárgate. Tengo mucho trabajo. Con estas palabras, se giró hacia la pantalla de su laptop, dejando claro que la conversación había terminado. Tyler permaneció allí un segundo, apretando los puños, luego se dio la vuelta bruscamente y salió. Pasaron varios meses. Adriana, junto con varios inversores fuertes, llevó a cabo una completa reorganización de la antigua H. Martinez & Partners.
Ahora la empresa se llamaba Asterisco García Innovations Asterisco, con procesos renovados y un equipo de especialistas más competentes. Con inversiones inteligentes y una buena gestión, Adriana negoció la reestructuración de las deudas bancarias y logró recuperar a algunos expertos que habían renunciado. El resultado fue asombroso. La empresa, que había estado al borde de la quiebra, se volvió rentable en aproximadamente 6 meses. Varios clientes importantes, atraídos por la innovación y la flexibilidad de la nueva dirección, firmaron contratos a largo plazo con Asterisco García Innovations Asterisco. En la ciudad se hablaba de un milagroso resurgimiento de la antigua Asterisco empresa de Martínez Asterisco, que después había sido Asterisco la empresa de Taylor Morgan Asterisco. Incluso había rumores de que la compañía pronto se expandiría a mercados internacionales. ¿Y Taylor? Intentó encontrar la manera de recuperar la empresa a través de demandas, pero los abogados con los que consultó fueron claros. Señor Morgan, en el contrato que usted firmó, todo es legal. Sí, hay un tema moral, pero según la ley, Adriana no ha violado nada, usted firmó voluntariamente y todos los datos de la empresa en ese momento eran reales. Además, si intenta usar sus informes falsificados como prueba de que Asterisco quería vender más caro Asterisco, se estará incriminando a sí mismo. Porque eso es un delito penal. Tyler se quedó sin nada. Sus cuentas bancarias estaban casi vacías tras pagar las deudas, su auto fue subastado por los acreedores y, por supuesto, ya no podía permitirse alquilar su penthouse. Terminó exactamente donde había comenzado, sin trabajo estable, sin perspectivas, con una reputación arruinada. Regresó a un pequeño apartamento barato en las afueras y siguió ganándose la vida con apuestas y pequeños fraudes. Intentó encontrar mujeres que lo mantuvieran, como antes, pero ya no tenía el mismo encanto, sus ojos reflejaban amargura, y los rumores sobre sus estafas se habían extendido por todas partes. Las mujeres atractivas ya no caían en su juego. Un día, al pasar junto a un moderno edificio que ahora albergaba la sede de Asterisco García Innovations Asterisco, Taylor vio un rostro familiar en la multitud, Silvia Rodríguez, la ex conserje, la madre de Maya. Ya no vestía su uniforme de limpieza, sino un traje sencillo pero elegante. Al verla, Taylor murmuró sorprendido. ¿Silvia? ¿Sigues trabajando aquí? Sí, pero ahora soy asistente de gerencia. La señora Adriana me ofreció el puesto cuando supo que estudié contabilidad pero no había conseguido trabajo en el área. Ya veo. Supongo que le va bien. Sí. Nunca imaginé que mi vida cambiaría tanto por lo que pasó en la oficina. Para ser honesta, señor Morgan, lo siento por usted, pero... Se quedó en silencio, sin saber cómo terminar la frase. En ese momento, Maya pasó corriendo con una sonrisa y un pequeño ramo de flores en las manos. Al ver a Taylor, se detuvo un instante y lo miró con los ojos muy abiertos. Hola, señor. Taylor notó cómo Maya apartaba la mirada rápidamente. Estaba claro que sentía cierta culpa por haber participado en el plan de Adriana. Pero al final, solo era una niña ayudando a su tía Adriana, a quien veía como una persona justa y buena. Tyler asintió y desvió la mirada. Sentía un nudo en la garganta. Sabía que culpar a la niña era absurdo y ruin. Solo había sido un instrumento en manos de otros. Vamos, hija, llegaremos tarde. Y desaparecieron entre la multitud. Tyler lo siguió con la mirada y sintió como una ola de desesperación lo invadía. Sin embargo, no podía decir que fuera injusto, él mismo había hecho trampas así muchas veces con otras personas.